Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a reaccionar a El nacimiento de un demonio. Esto, tipo de no sé cómo, tele, señor Slaughterman. Muy buenos días, tardes o noches, chavales. Les habla su colega Sir Slaughterman, duque de la Mancha de Catsup. Esta vez con lo que vendría siendo la biografía y cronología imaginaria del señor Alastor. Digo cronología imaginaria porque no es oficial por el momento y está inspirada más que nada en los cómics de Hasby Hotel que se han sacado alrededor de la vida de Alastor. Esto más que nada porque realmente hasta el momento no se sabe nada acerca de su vida ni mucho menos de su pasado, pero hay varios cómics que permiten armar a manera de rompecabezas lo que podría ser el periodo de transición de ser humano a lo que vendría siendo su personalidad o su forma demoníaca y por qué razón es como es. Y que dicho sin más, pues comencemos con el video. Partiendo de todo, hay que conocer el origen o por lo menos en quién se inspiraron para crear a Alastor. Alastor recibe una inspiración muy grande por parte de Vice Pub de parte de dos personajes. El primero vendría siendo el Dr. Facileris, que sería un médico vudú, y sobre todo de ahí Alastor adquiere su curiosa habilidad con la sombra, que realmente es un hechizo o por lo menos es una especie de magia o rito vudú, sacado de lo que vendrían siendo libros de magia de Nueva Orleans. Que en Nueva Orleans reside la mayor cuna de practicantes de vudú, por los esclavos que llegaron a las plantaciones de cañas de azúcar alrededor del periodo esclavista previo a la guerra civil y que de cierta forma querían desquitarse de sus amos de alguna manera y comenzaron a practicar estos curiosos ritos. El segundo personaje en el cual Vice Pub se inspiró para crear a Alastor fue en el carnicero de Nueva Orleans o de New Orleans Butcher. El carnicero de Nueva Orleans fue un asesino bastante similar a Alastor en el sentido de que tanto su diseño es muy parecido al de Alastor, como su publicidad, así como la forma en cómo asesinaba personas. El carnicero de Nueva Orleans fue un asesino bastante prolífico de Nueva Orleans que se llegó a conocer cerca del 1919 y 1918. El hachero de Nueva Orleans o el carnicero de Nueva Orleans fue un asesino bastante peligroso, bastante sádico y sobre todo mataba a sus víctimas utilizando una navaja o cualquier tipo de arma blanca. Lo más interesante es que los pocos testigos que llegaron a verlo afirmaban que era un hombre delgado, de complexión un tanto alta y como tal tenía una especie de sonrisa, lo cual nos indica que este personaje fue basado para elaborar Alastor. De hecho, las imágenes que están viendo son las publicidades que se le dieron o sus bocetos de captura para tratar de atraparlo cerca de 1919. Él dejó de actuar en 1919 después de haber cometido una ola de más de 26 asesinatos, entre los cuales iban mujeres, hombres y uno que otro niño. Lo más interesante del hachero de Nueva Orleans fue que envió una carta a la prensa de Nueva Orleans especificando que él reanudaría una nueva ola de masacre en Nueva Orleans, exceptuando a las personas que escucharan jazz, motivo por el cual el hachero tenía un gran gusto por el jazz, que es una música típica en Nueva Orleans. Este es el personaje histórico real que sirvió como base para el diseño y creación de Alastor. Aquí tenemos su parte animada, que sería el Dr. Facileris, un brujo, y sobre todo el hachero de Nueva Orleans, que sería su contraparte histórica real. Recuerden que Vice Pub crea algunos de sus personajes basados en hechos históricos reales. Ahora, pasando a lo que vendría siendo su cronología y biografía, empecemos con lo que vendría siendo su infancia. Hasta el momento hay dos cómics que nos narran cómo sería su infancia y esos vendrían siendo los cómics titulados El niño de mamá capítulo 1 y El niño de mamá capítulo 2. El niño de mamá se centra en lo que sería la infancia de Alastor y cómo este empezó a desarrollar su personalidad fría, su forma de ser sociópata y sobre todo explica por qué Alastor siempre está sonriendo. El primer capítulo nos cita en lo que vendría siendo una especie de plantación en Nueva Orleans, una casa donde una mujer afroamericana consuela a un niño criollo que vendría siendo Alastor. Al decir que es criollo, vendría siendo hijo de un padre blanco, de un padre americano y de una afroamericana. Posiblemente los abuelos de Alastor hayan pertenecido a un amo de plantación por parte de su madre, mientras que su padre, por parte de su padre, podrían ser los dueños de la plantación donde es. Capítulo 1 del niño de mamá podemos ver cómo Alastor tenía problemas en su infancia, ya que era bastante agresivo y sobre todo tenía un arrebato emocional muy grande.
básicamente actuaba. Ya vine y se cortó la grabación. Debí grabar con el otro esto, pero no importa. No importa, de todas formas lo juntaré todo en KineMaster. Por impulso, pero aquí todavía mostraba sus sentimientos. No es sino hasta el capítulo número 2 que podemos ver cómo su madre es maltratada por su padre y su padre hace muchas alusiones a exclamaciones un tanto ofensivas o racistas, tratándola básicamente como una especie de esclava. Alastor no puede hacer nada, pero es en las últimas escenas cuando podemos ver algo muy interesante, que vendría siendo como Alastor ve que su mamá en todo momento está sonriendo. La sonrisa en la psicología se utiliza como una máscara para no demostrar debilidad y que se utiliza como una herramienta para no expresar emoción alguna ni sensación de malestar. Lo que muchas personas hacen sonriendo es que evitan seguir siendo maltratadas o evitan seguir siendo lastimadas por medio de esta sonrisa, que de esta manera pues no generan en su atacante la sensación de superioridad por medio del dolor físico que les están generando el ser atacadas. Entonces, por esa razón, la madre de Alastor sonríe. También puede ser como un gesto de sumisión por su herencia cultural, como si un esclavo anteriormente le reclamaba o actuaba de forma negativa contra su amo, pues este era castigado de peor manera. Entonces lo que Alastor hizo al ver esto fue que empezó a generar lo que vendría siendo una sonrisa como una forma de evadir o por lo menos de esconder sus emociones. Ahora, ahondado a esto, no hay más información acerca de lo que vendría siendo su infancia. Sin embargo, podemos ver en lo que vendría siendo la portada o la introducción de los cómics que Alastor ya es mucho mayor y está con su madre. Lo más importante aquí es que se cree, y esto lo dejo a teoría porque no ha salido el capítulo 3 ni el capítulo 4 de El niño de mamá, que sería la infancia de Alastor, que Alastor mató a su padre. Básicamente, Alastor en cierto momento y por un arranque de ira asesinó a su padre por todo lo que le hacía a su mamá. Este es un punto de inicio y sería de esta manera como Alastor empieza a sentirse superior, ya que Alastor, al ser un asesino serial, siente ni remordimiento ni mucho menos siente culpa, lo cual también nos muestra que es un sociópata. Esto debido a que Alastor se podría haber enojado por la forma en cómo trataban a su madre y de esta manera él se vengaría de su padre asesinándolo. Que recordemos que está dentro de la personalidad de Alastor, que no le gusta ver cómo los fuertes se aprovechan de los débiles. En este punto, que después de haber hecho lo que hizo, probablemente aún siendo un niño, acudiese a la escuela y fuese ahí que desarrollase su pasión por ser un radiolocutor, motivo por el cual estudiaría ciencias de comunicación, que aquí le decimos así en México, ciencias de la comunicación, y básicamente empezaría como radiolocutor en lo que vendría siendo la gran estación de radio de Nueva Orleans. Aquí ya es la vida adulta de Alastor, pero aquí ya hay un punto también bastante interesante. No se sabe la razón por la que Alastor empezó a cometer sus homicidios. Se especula de diferentes maneras, aunque también se cree que fue debido al bajo rating que estaba generando por el desplazamiento de parte de la televisión, cosa que podría explicar su rivalidad con TV Box. Nada, Alastor lo habría hecho, y esto lo digo entre comillas porque en los cómics es el tema que más se aborda, por el simple hecho de que empezaría a ser desplazado por la televisión y por otras estaciones de radio, al ser su programa poco interesante, tener suficiente audiencia, comenzaría a caer en una especie de depresión, también de malestar. Sin embargo, él lo manejaría de una forma totalmente diferente. Cabe mencionar que para este punto seguiría practicando su tan querido pasatiempo como vendría siendo la caza de ciervos, y es aquí donde se nos mostraría algo que a él comenzaría a llamarle la atención.
Básicamente podemos tomar los eventos vistos en el cómic titulado El Taxidermista para ver cómo fue que este comenzó a hacer lo que vendría a ser su carrera criminal y cómo se le ocurrió la idea de crear al demonio de Nueva Orleans y implementarlo en su programa de radio. En el cómic El Taxidermista podemos ver que Alastor sigue manifestando su molestia de que los fuertes se aprovechen de los débiles, y es aquí cuando este ve que 3 cazadores tratan de lastimar a una chica que se encuentra sin ropas en el bosque, que vendría siendo la encarnación humana de Charlie. Sin embargo, estos hechos nos podrían decir que Alastor podría haber pasado por un suceso similar, viendo cómo algún bravucón se aprovechaba de alguien inocente y este simplemente dispararía para alejarlo mientras cazaba ciervos. Sin embargo, y lo interesante aquí es que se le ocurriría como tal dicha persona debería de ser castigada, y sería de esta manera que él lo asesinaría, pero de una forma diferente. En vez de utilizar una escopeta y hacerlo bastante obvio, este utilizaría un cuchillo, generar una especie de heridas bastante graves, y de esta manera iniciaría lo que sería su carrera criminal, abandonando el cuerpo en el bosque, pero a su vez tomando un poco de carne por no haber cazado nada en dicha ocasión y también por los bajos ingresos que este estaba ya recibiendo. De esta manera que en próximos días alguna persona encontraría lo que vendría siendo su cadáver y notificaría a las autoridades correspondientes, motivo por el cual Alastor transmitiría dicha noticia y su programa empezaría a generar una audiencia mucho mayor. Dado a esto y viendo esta reacción, Alastor se le ocurriría pues básicamente iniciar una serie de homicidios, notificarlos y sobre todo, y lo más importante, es de cierta manera predecir o decir dónde ocurriría el siguiente ataque. Creo que al principio no sería sospechoso, pero posteriormente y en base a las notificaciones que este llegaba a dar, pues la policía empezó a sospechar algo por el simple hecho de que todas las cosas que Alastor decía concordaban con la víctima y sobre todo Alastor siempre abría el programa de radio con lo que vendría siendo la transmisión del demonio de Nueva Orleans. Esto por varios fanarts que se han encontrado donde Alastor como radiolocutor empieza a mencionar lo que vendría siendo el demonio de Nueva Orleans como parte inicial o noticia de su programa de radio. Continuando con otro punto, tendríamos el avance y notoriedad criminal que Alastor tuvo en este tiempo. Básicamente, el cómic titulado... Y de nuevo, interrupción. Debería ser la tarea, pero me manda mi tía si me lo puedo imprimir las hojas y estoy esperando a que imprima las hojas, así que estoy viendo las tormentas. Ya seguimos. Ya voy grabando 3 veces. La historia continúa, se nos muestra que Alastor ya tenía a Nueva Orleans sumida en lo que vendría a ser un pánico absoluto, en especial a un pequeño pueblo un tanto segregado de la gran ciudad, y a como refugio para que Alastor continuara sus cacerías. Lo más importante es que aquí Alastor ya se mostraba como un pilar de la comunidad, porque en dicho cómic nos muestran que Alastor era muy querido y sobre todo ofrecía exquisitas cenas en lo que vendría siendo su cabaña, lo cual nos dice que ya en este punto Alastor se había sumergido más en el canibalismo. Lo que pasa aquí, y ahí es donde se conecta la parte mágica con la parte de la realidad, es que Alastor seguramente realizaba ceremonias vudú y sobre todo desarrollaba algo llamado ganga, donde se ofrendan pues animales y se hacen ofrendas de sangre al mundo espiritual para pedir favores. Probablemente Alastor sacrificaba o ofrecía la sangre y carne de sus víctimas para de cierta forma obtener una protección espiritual y también versarse en lo que vendría siendo el conocimiento mágico, ya que cuando Alastor llegó al infierno, este tenía un conocimiento mágico y tenía una adquisición y poder de almas bastante grandes. Entonces sería en este punto que Alastor ya básicamente tenía una región bastante pequeña, pues muy asustada, pero a su vez ya se había lucrado, ya que en otros fanarts, así como también en otros proyectos de arte del fandom, se nos muestra a Alastor recibiendo diferentes condecoraciones y asistiendo a fiestas de gala, motivo por el cual este había triunfado en la radiodifusión y sobre todo se había convertido en uno de los radiolocutores más queridos y más exitosos, motivo también posiblemente por los rituales que este realizaba para tener éxito. Aquí llegamos a un punto bastante importante y eso vendría siendo los amigos que Alastor desarrolló. Los cómics, a diferencia de la serie original, se conocen a 2 personas por lo menos que estuvieron con Alastor
y que eran conscientes de lo que Alastor hacía. Uno de ellos era Husk, que a pesar de que murió tiempo después, pactó con Alastor y lo conoció desde que era joven hasta cuando este fue adulto. Y la segunda era Mimsy. Tal Husk, según los cómics, conoció a Alastor cuando este había sido casi capturado en un tiroteo con la policía al ver uno de los homicidios de Alastor. Alastor estaba bastante mal herido y Husk decidió curarlo. Husk era un apostador sin suerte que había ido a Nueva Orleans a probar fortuna, pero que no la había tenido y sobre todo era bastante alcohólico. Sin embargo, este curaba y sobre todo ayudaba a Alastor. Se cree que este hizo un trato con Alastor, o por lo menos eran equipo, ya que Husk lo curaba o le proporcionaba ciertos lugares para esconderse, y Alastor, tras asesinar a sus víctimas, podía quitarles algunas cosas de valor y dárselas a Husk para que éste continuara apostando o también comprase licor. Que de esta manera ellos dos habían formado una especie de amistad o de trato mutuo. Luego estaría Mimsy. Mimsy vendría siendo fan de Alastor, alguien que quería bastante a Alastor y que se preocupaba mucho por él, pero Alastor, al ser un sociópata, no tenía sentimientos y ya desde entonces era asexual por el hecho de que no sentía amor como tal por Mimsy. Sin embargo, la llegaba a utilizar y a manipular porque él conocía el interés que ésta tenía sobre él. Se cree por un cómic que ella fue la única que sabía realmente lo que Alastor hacía. Sin embargo, Alastor desgraciadamente la habría matado en una especie de impulso cuando éste hablase con ella, después de que Mimsy se diera cuenta de que él estaba muy desgastado y sobre todo se encontraba ya bastante demacrado y acabado por no dormir en muchas noches y por su racha de homicidios, siendo ella quien también conocía el secreto de Alastor. Esto parte también de un cómic. Llegando a este punto, tenemos el cómic titulado La historia continúa. La historia continúa vendría siendo ya el declive o el final de la vida humana de Alastor, lo que podría ser el final del demonio de Nueva Orleans, el inicio del demonio en Hasby Hotel, porque prácticamente en este cómic se nos introduce a un detective que llega a Nueva Orleans, pero que a su vez trata de seducir a una chica, la cual puede ser el interés amoroso de Alastor, porque este se muestra bastante enfadado y sobre todo reacciona con sentimientos de celos por esa chica. El detective le dice a Alastor que él sabe que Alastor es el asistente del llamado demonio de Nueva Orleans por el hecho de todas las notificaciones y toda la información que él ha dado a la policía y que da en su programa de radio hacen alusión a los crímenes cometidos. Inclusive él notificó un crimen que ni siquiera había ocurrido, que fue el punto de declive de Alastor para por lo menos declararse como el asistente del demonio de Nueva Orleans. Es ahí que Alastor le dice que no todos en ese pueblo son tontos y que sería mejor quitarlo del camino porque empezaría a llenarle la cabeza a las personas de ahí, motivo por el cual Alastor lo asesina y también le dice que él trataba de seducir a una chica para utilizarla y de esta manera ganar una especie de spot publicitario, motivo por el cual el chico o el detective se ve bastante sorprendido y finalmente Alastor lo termina asesinando por medio de varios golpes. Cabe mencionar que para este punto su magia y su recolección de almas ya era tan grande que la sombra que este había utilizado pues ya se manifestaba. Cabe mencionar que la sombra funcionaba también para generar lo que vendría siendo el espectro o la sombra del demonio de Nueva Orleans como una forma de encubrir para demostrar que no era humano. Sin embargo, el final de Alastor llegó cuando este encontraba por realizar uno de sus típicos homicidios. Sin embargo, fue encontrado y acribillado por un cazador de venados. El cazador se especulan muchas personas, inclusive se especula que el mismo T-Bot fue quien lo asesinó, pero como tal no hay un cómic ni algo en concreto. Bien se sabe que fue una persona que ya sabía o vio lo que Alastor hizo y por tal motivo lo asesinó. Una vez muerto, pues este llegó al infierno y ahí fue que inició lo que vendría siendo su vida como Overlord y como demonio. Cabe mencionar que él cuando llegó al infierno realmente ya tenía un poder bastante grande por todas las personas que había asesinado y los rituales que este había elaborado, por el cual llegó siendo bastante poderoso y sobre todo bastante temible. Ahora, aquí hay otro hueco bastante importante por el hecho de que no se sabe
cómo fue que Alastor derrotó a los Overlords más antiguos, pero se especula que fue atrayéndolos a un espectáculo y finalmente consumiendo sus almas. Antes de hacer esto, Alastor empezó a desarrollar más pactos. Uno de ellos vendría siendo Husk, ya que una vez siendo un demonio, Alastor se le manifestaría y Husk lo tomaría como una especie de borrachera o alusión producida por el alcohol, y finalmente haría un trato con Alastor, diciéndole a Alastor que cuando este muriese técnicamente le tendría que servir, cumpliendo de esta forma su parte. Aquí tomamos lo que vendría siendo la canción de Alastor, que nos muestra a dos personas que pactaron con él. Se podría considerar a Husk y quizás a Nifty son dos de los principales acólitos de Alastor. Mencionar que en el infierno Alastor hizo bastantes tratos a diferentes demonios, ofreciéndoles diferentes oportunidades, hasta que finalmente llegamos a los hechos vistos en el día de Alastor, donde vemos cómo Alastor pues vive su día a día. Cabe mencionar que hay cómics que nos muestran cómo es que Alastor pues tiene su día a día. Básicamente él hace pactos y come, así como también simplemente se la pasa paseando o caminando, ya que como tal él no se muestra que tenga una residencia, ni mucho menos se muestra otro aspecto de él. Básicamente él se la pasa todo el día tratando de hacer pactos con otros demonios para que este siga adquiriendo más poder. Entonces su vida concluiría con lo que vendría siendo su llegada al Hotel Felicidad. Inclusive hay un cómic que podría ser la parte final de Alastor, donde tras todos los demás irse, Alastor es el último en redimirse, ya que él fue muchísimo más difícil que se redimiera, pero tras redimirse, llega al cielo, pero ya no quiere irse porque no quiere dejar a Charlie sola. Siendo así el final Hoy necesitaba chocolate, así que he hecho mi receta. Se pone, no bueno. 200 gramos de chocolate y 100 de mantequilla. Mientras se Es deshace, creo que sí. calentar el horno a 180 grados y una vez lo he tenido, he sacado del fuego y he puesto los 3 huevos que he batido. Después 150 de azúcar, una pizquita de sal, 70 pues es chocolate. de nueces más o menos, O brownies. 100 de harina. A continuación, medio sobre de levadura royal, un poquito de vainilla y ya he preparado el molde donde he vertido Sí, ya va a ser brownies. Lo he colocado bien, he Entonces, decorado con nueces y lo he metido al horno durante 20 minutos. Lo he sacado, he dejado enfriar y una vez frío lo he podido cortar perfectamente y ya lo he probado. Qué cosa más del demonio o de la historia del demonio de la radio. Bueno, gente, esta fue una cronología imaginaria, básicamente fue en base a los hechos vistos en los cómics. Espero lo hayan disfrutado. Les habló su colega Siles Bloderman, deseándoles un gran y riquísimo. Está interesante.